Hola, muy buenas noches, bienvenidas a esta nueva clase de Náhuatl Tlacotenco, en el cual vamos a profundizar un poquito más acerca de lo que ya vimos en la anterior sobre el reverencial, y vamos a verlo ahorita actuando, para lo cual les había mandado un documentito, que va a ser el que vamos a revisar. No lo vamos a leer completamente, porque la mayoría de todo esto van a ser simplemente pues cosas que ya vimos del funcionamiento del reverencial. Sin embargo, aquí nos vienen un montón de, ¿cómo es que se llama? Aquí nos vienen un montón de ejemplos en los cuales vamos a poder ver, como por ejemplo esto. Si recuerdan, lo vimos hace 3 clases, el sufijo reverencial "tsin", que no es el mismo que el de la corporalidad, para recordar. Y nos vienen acá algunas formas de cómo se utiliza hasta el momento. Una cosa que me agrada mucho de este documento es que, a pesar de, como ven, está en norma franciscana, o sea, está escrito en español, o sea, está, por ejemplo, esto, Cihuatl, pero sí entiende, la persona que lo escribió sí entiende que lo último de acá no son es, sino que son is abiertas. Entonces, esta persona, a pesar de que estoy seguro de que esta persona es el maestro Galeano a quien se consultó. Ya luego hablamos de él. Eh, el maestro Galeano entendía que esto es una I, a pesar de que lo vamos a pronunciar como, por ejemplo, Cihuatzintle. Entonces, ya como habíamos hablado antes, es una cuestión simplemente de pronunciación, pero como verán, aquí tenemos que para la cuestión nominal tenemos exactamente eso, ¿no? Que quitamos primero nuestra raíz, que en este caso va a ser sigua. Si quieren, ya luego hablamos un poquito acerca de por qué le llamamos a esta terminación TL el absolutivo, pero pues si no hay casos acá, pero pues ya saben, ¿no? Se le mete entre raíz y esta tzin, nos queda tzintli, porque no vamos a dejar abandonada la TL sin su vocal. Bien, hasta aquí todo perfecto. Nos va a seguir utilizando para lo mismo. Aquí aparece etzintli como frijol. Y yo solamente les quería acotar que existen dos formas también de utilizar frijol en Santana Tlacotenco, que son ETL, frijol y ya, y también YETL. Esta es una cuestión que también baila, y es porque, como ya le vengo hablando siempre, tenemos dos grandes diferencias entre las ramas de las lenguas nahuas, y son las mal llamadas paleonahuas, que son las periféricas, y las neonahuas, que son las centrales. En las neonahuas, normalmente, que de hecho Milpa Alta pertenece a esta última, las neonahuas, tienden a no utilizar esta forma, porque no hay una regla fonotáctica que nos dice que las palabras no pueden comenzar con E. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que como han habido muchísimas migraciones, han llegado a la población personas que sí utilizan la forma etl, y se volvió casi mayoritaria, pero convive todavía con yetl. Entonces, cuando en proto o en la gran mayoría de lenguas náhuatl comienza con E una palabra, para Santana Tlacotenco es muy normal y hasta deseable que se le pone una Y al principio, como por ejemplo en este caso el frijol nos quedaría yetl. Esto nos pasa también han escuchado que se llama Ejecatl, el viento y el dios del viento. Entonces acá se llama Yehyecatl, ¿sí? O Yehcacoatl, que sería la Escacoatl, el tornado, la tromba de agua, la serpiente de esto. Entonces, por eso es que, si habrán visto en algún momento cuando poníamos la palabra elote en castellano, la pasábamos a yelotl en Santo Tlacotenco. A veces no pasa, pero lo más normal es que sí se diga yelotl, y que sí se diga yehyecatl, o que se diga yetl. Bien, hasta ahí todo bien. El resto, atzintli, todo esto normalito. Perfecto. Ya recordamos bien nuestra forma de hacerlo con el nominal. Y esta es una cosa que no les había contado, se me había olvidado, pero que sí también. El reverencial también se le aplica a los nombres propios, como por ejemplo en este caso, Mariatzin. En el caso de estos no van a llevar el tle, porque no terminaban en TL, los nombres propios no terminan en TL cuando se dicen, así que no les ponemos nada, nos basta con ponerle el sufijo reverencial. Entonces, por ejemplo,
Cuando se habla popularmente de la llegada de Emiliano Zapata a Tlacotenco, que es un evento que todavía se celebra en esa comunidad, se habla de no general Miliano Zapatatzin. O sea, si le estoy hablando a alguien con un reverencial, también su nombre va a llevar esta, también su nombre va a llevar esta pequeña adaptación. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Ahí Vale. nada más me queda una duda. ¿Por qué María no lleva acento en la H? ¿La estamos metiendo ahí por alguna razón? El Mariat, Ah, Mariatzin. eh, puede llevarla y puede no. Ok, Ujú. ok. Lo normal es que sí, lo normal es que sí, pero puede no llevarla. ¿Sí? Normalmente, mm, esa es simplemente porque cabe ahí, porque hay una vocal, porque termina en vocal. Por ejemplo, si fueran a decírmelo a mí, Carlos, sin, Tenerla. no podría ponerse una H, pero en dado caso que termine con vocal, puede hacerse o puede no. Ok, perfecto. Ujú. Aunque mayoritariamente sí se hace, que terminando en vocal lleve. Pero, por ejemplo, con Zapatatzin no lo hacían. Ujú. De Vale. acuerdo. Aquí, antes de seguir, hay otra cosa que sí vimos, que era Motlapechtlin. ¿Se acuerdan que Tlapechtli era cama? Bueno, como ya habíamos dicho y repetimos, y para que veamos que nuestras tablitas sirven de algo, el mo, que es de segunda persona, hace que ya no pongamos la TL final. ¿Ven cómo sí funcionan todas estas reglitas que habíamos estado dando hasta ahorita? No le vamos a poner tle al final porque ya lleva un posesivo. El mo nos quita el absolutivo. Y aquí hay una cosa que no les había contado, que son los lindes morfológicos. ¿Sí? Ahorita voy a pasar a compartirles esta, antes de que vayamos a desglosar los reverenciales verbales, voy a pasar a compartirles mi propia, mi propio documento de Word. Bien, ¿qué son los lindes morfológicos? Los lindes morfológicos son como, por ejemplo, cuando hacemos Nimitz tlazohtla, ¿sí? Yo te amo. Los lindes morfológicos van a ser las líneas imaginarias que pasan en medio de nuestras casillas. ¿Ven? Así fuera, te amamos, Timitzlazohtla. Estos espacios que están acá, que son imaginarios, porque en la palabra no están ni escrita ni hablada, no se encuentran, pero sabemos que están ahí porque cada una de estas partículas, cada uno de nuestros morfemas, nos dan información diferente. Entonces, estos se llaman lindes morfológicos. Los lindes morfológicos es como, hay lenguas que no les hacen caso, como por ejemplo el castellano no le hace casi ningún caso. Cuando decimos nosotros caminamos, camin, que es la raíz del verbo caminar, pues tiene también sus lindes, pero no los vemos, ¿sí? En cambio, el náhuatl sí ve los lindes morfológicos. Entonces, cuando veamos que uno de nuestros morfemas termina con la letra N, como por ejemplo como por ejemplo con la partícula kin, que significa a ellos, ¿sí? El linde morfológico lo lee, pero en este caso lo ignora. Eh, Ascoquía vamos a utilizar aquí ahorita. Nosotros te levantamos, ¿bien? Aquí hay una pequeña regla fonotáctica. Si se juntan tres elementos que son N, linde morfológico y vocal, esta primera N se convierte en M.
Bien, como tenemos nuestra secuencia de 3 cosas, letra N, linde morfológico y vocal, lo vamos a cambiar por una M, tiquimascoquía. Y esto va a ser un alomorfo. Los alomorfos existen en todas las lenguas. Y, por ejemplo, cuando después, recuerdo que cuando estaba en la escuela, una persona que estaba haciendo una exposición dijo, niña, un niño, porque creía que eso le iba a hacer sonar más, más intelectual. Pues no, no puedo decir niña u niño, o sea, tengo que decir mujer u hombre. Esa u es un cambio que le doy por su contexto a esto. Entonces, esto también pasa en náhuatl. Cuando nos encontremos con este contexto del que estamos hablando, vamos a hacer la mutación y vamos a cambiar esa n por una m, ¿sí? No es tampoco la otra cosa. Y la única razón por la cual ahorita estamos hablando de esto es porque nuestro ejemplo acá es el siguiente. Imamoshtzin. Bien, ahorita, Amoshtle es libro. ¿Sí? Entonces, lo que estábamos diciendo era que era de él, entonces el posesivo de ellos, perdón, que era de ellos o de ellas, el posesivo de la tercera persona es este, pero aquí se nos da este mismísimo caso, que es que hay N, linde morfológico y vocal, lo cual va a ser que nos va a quedar así, pero, uy, habíamos dicho que le íbamos a quitar el tli porque ahora ya no tiene que tener una terminación TL cuando aparece un posesivo, ¿sí? Entonces, Imamosh sería el libro de ellos, pero como hasta ahorita estamos viendo que vamos a hacer el cambio para la reverencialidad nominal, por eso nos ha quedado Imamoshtzin como, eh, como su libro de ellos, ¿sí? ¿Todo bien aquí? Estoy con el... Sí. Vale. Seguimos entonces para abajo ahora con lo que sí nos atañe, que es que son los verbos. Perdonen que me estoy tardando un poquito en hacer el cambio de pantalla, pero es que no tengo mouse y estoy a punta de panel. ¿Vale? Entonces, simplemente para que no nos asustemos con con este tipo de fenómenos que van un poquito más allá de lo que habíamos visto hasta ahorita en este curso, pero el PDF que tienen ahí en el grupo, pues, si se fijan, es exactamente lo mismo, Mocaltzin, Mocaltzitziwan, que bueno, esta forma de hacer el plural la vamos a ver más adelante. Pero con todo lo demás hemos estado viendo que, pues, no Pilwan, ya saben que bueno, yo lo escribiría con una W, pero pues el funcionamiento de la lengua es el mismo, para que no dejemos de pelear por las ortografías. ¿Sí? La otra cosa que les había dicho es con que se le pone con sufijo locativo, todo esto está en la clase anterior, ¿sí? Como por ejemplo Mochancinco, en su casa, Mushpancinco, enfrente de usted, que todavía ya habíamos visto el Ishpan y todo esto. Ah, aquí hay una cosa muy interesante. Motlacatiancinco. Esto, si quieren, le podemos también hacer su desglose morfológico. Lo pegamos acá. Esto es adelantarse un poquito, pero igual lo vamos a ver ahorita, permítanme. Eh, Ahí está. Aquí también hay un poquito de cosas interesantes antes de bajar un poquito más. Eh, ya saben que esto está con la ortografía que estará, pero sería Tlacatl es hombre, ¿no? O sea, luego, Tlacati es el verbo nacer, ¿sí? Intransitivo. Hay un sufijo que es ian, que es el que se usa para hacer los lugares con verbos intransitivos, ¿sí? Por ejemplo,
Wetzi es caer y atl es agua, entonces awetzian, en este caso como los dos terminan en i, se come una y se queda así. Awetzian sería una cascada o una caída de agua, ¿sí? Entonces, Tlacatian es lugar de nacimiento. Por eso, Motlacatian Cinco, tu lugar de nacimiento en reverencial, ¿sí? Entonces, solamente para que vayamos viendo que si nos dan nuestras... Ahora bien, vamos a meternos en lo bonito que son ya las formas para el uso verbal. Bien, lo vamos a ver de aquí. Share, ahí está. ¿Vale? ¿Se acuerdan del verbo K? Pues aquí nos aparece Tehuatl Ticatiopan. Ya saben que Teotl significa Dios. Ahora que tenemos movimientos neomexicas que dicen que no, que significa energía, pues la gente ha estado equivocada durante 400 años, porque se le llama Teotl al Padre de la Trinidad, así como también al Jehová protestante. Así que Teotl para mí es Dios. Y Pan, pues, era el lugar de o en. Entonces, Teopan es el lugar de Dios. Tehuatl, Tica, Teopan. Hasta ahorita todo lo que hemos estado viendo normal, ¿no? El verbo tica tiene una forma irregular. La vamos a hacer así va a ser timetztica. Si se fijan en Tehuatl, también le pusimos el reverencial, evidentemente, ¿no? Entonces, metztica, va a ser la forma, o timoyetztica, que es la forma más larga, van a ser formas excepcionales del reverencial. Por el resto, pues lo mismo, ¿no? Yehuatzin, metzticate, tlamachtilcalco. O sea, tlamachti, ya saben de dónde viene todo esto, ¿no? Del verbo mati, que es saber, y tlamachtia para allá, y todo esto, ¿no? Tianquitzco, o sea, niwitz, tianquitzco, y hasta acá. Que nos van a venir más formas. Vean, quita, que aquí está escrito mucho más raro que como lo venimos escribiendo así, de que el verbo ita, que es de lo ves, si se fijan, es como, bueno, queda a juicio de ustedes cómo les parece mejor verlo, ¿eh? Para mí con K es mucho más sencillo que verlo acá, porque pues o sea, sacar esto como morfema está un poquito más difícil, pero vale. Hay más de una forma de hacer el reverencial. Para ita está moistilía y moischilía también, que era la que habíamos visto acá en esta clase. Y aquí comenzamos ya con las formas con las formas conocidas. Notza, no notza, si se dan cuenta, lleva una reduplicación. El verbo notza como tal únicamente significa llamar. Y ahorita que veamos los direccionales vamos a ver sobre el cual notza. ¿No? Notza simplemente significa advocar a alguien, ¿no? Entonces, no notza es llamarlo constantemente, que es una de las formas con las cuales utilizamos estas reduplicaciones, ¿no? Que es para quitar la telicidad, o sea, para hacer que un evento que solamente se hizo una vez se haga de manera repetida, o que un evento que se hace de manera repetida se haga una única vez. Para eso es que vamos a utilizar la reduplicación verbal, ¿sí? Entonces, aquí vemos exactamente lo mismo que habíamos visto en las clases anteriores, que es, primero, subida de valencia, notza, o sea, la A se cambia por una I, como les había dicho, y le ponemos la I. Cuando esto pasa y termina en tza, va a ser como un H. Si se fijan, pasó también esto con ita y con otros. No le hagan demasiado caso hasta ahorita porque son cosas excepcionales que no vamos a... Bueno, no son excepciones, son reglas muy chiquitas, muy específicas, a las cuales no le vamos a dar tampoco la mayor importancia de momento, porque solo nos confundirían de la regla que llevamos hasta ahorita.
¿sí? Aquí vemos, bueno, aquí en este caso en el PDF sí le dan un poquito más de largas a esto, pero por el momento no. Nosotros no. ¿Vale? Tenemos cosas como, por ejemplo, title pizza. Vale, para ir desglosando, ¿se acuerdan que tlet era fuego, ¿no? El verbo pizza significa soplar. Es un verbo transitivo, pero en este caso pues, se está usando de manera intransitiva porque ya lleva adjunto su objeto, que es el fuego. Soplar fuego ya no es transitivo en sí. Entonces, encenderlo como tal es soplarlo, porque era la forma antes de que existiera el encendedor y se quedó en la lengua, ¿no? Entonces, se vuelve a pasar en timotlepichilía, ¿sí? Y ahí vemos exactamente esto. Le subimos la valencia, o sea, por motivo de alguien estoy soplando el fuego y se la volvemos a bajar con el reflexivo, que es la partícula mo. Así que por causa de alguien, que en este caso soy yo mismo, bueno, no lo vamos a usar con yo mismo, sino que con segunda persona, porque no vamos a utilizar, ya me acordé que no vamos a utilizar el reverencial con primero. A causa de algo estás soplando el fuego y esa causa vas a ser vos mismo y eso te hace el timotlepichilía, o sea, a causa de mí mismo estoy soplando el fuego, lo cual significa que, como les decía antes, el reverencial lo que hace es advocar a la voluntad. O sea, yo no puedo darle una orden a alguien, pero puedo exhortarle a que quiera hacerlo, ¿sí? O sea, sí puedo darle una orden, pero no en reverencial. En reverencial solamente puedo apelar a que desee, ¿sí? Apelar a que sea su deseo. O sea, sugestionar, por decirlo de alguna, es una manera de sugerir en lugar de pedir. Así que vamos a seguir. ¿Qué les parece si tomamos un verbo cualquiera por acá y lo vamos poniendo en reverencial? Como por ejemplo, ya les había dicho, estoy compartiendo ahorita el texto o mi página de Word. El Texto. texto. Ah, vale, perfecto. Entonces ahorita lo cambio. Ups, ahora sí. ¿Vale? Vamos a hacer, ¿qué verbo se les ocurre? ¿Qué verbo quieren? Lo ponemos primero en náhuatl y después le vamos subiendo y bajando la valencia. ¿Cuál se les ocurre? Adorar, Adorar, como a los dioses. adorar. Ofrendar. No, ofrendar, tal vez es mejor. Ah, ofrendar como tal, vamos a poner dar por el momento. Ok. Vamos a usar maca, es el verbo dar. Entonces, vamos a decir, usted me da, inech maca. ¿Qué cosa? Pues el dinero, ¿sí? Va al revés, o sea, perdón, va afuera, porque complemento indirecto, quien recibe indirectamente la acción de ser dado soy yo, inech, y lo que recibe la acción directa es el dinero, intomin, entonces este va afuera, ¿bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro verbo maca y le vamos a subir la valencia. Dar algo a causa de alguien. Ya sabemos que si termina con A, vamos a tirar le vamos a cambiar por una I, y lía, ¿no? Entonces, Tinech Maquilia, vos me lo das a causa de alguien. O sea, y aquí
Imonechmaquilia. Vos, a vos mismo, me das por hacerte hacerlo, ¿sí? No sé si, no sé si me siguen con la lógica, Sí, ¿vale? Hacemos otro como por ejemplo morir, ¿sí? Que como les decía, se puede llegar de dos formas. Tenemos el verbo miki, que es morir. Podemos utilizarlo con el mictía, hacer que alguien muera, pero vamos a utilizar aquí ahorita miquilía, ¿sí? Entonces, le subimos la valencia y ahora se la volvemos a bajar. Momiquilía, que significaría Miki, o sea, muere. O sea, como esta tercera persona muere, no como imperativo, ¿sí? Entonces ahí tenemos subida de valencia y vuelta a bajar. convivir. Convivir. No, vivir. Hay un montón, ¿cómo? Vivir. Nemi. Podemos usar nemi, ajá. Hay un montón de formas de decir convivir, que creo que era lo que había escuchado mal. Y una de ellas es senemi. Ay, que ya saben que nemi es como estar y todo esto, y sen es la forma combinatoria de la palabra uno, así que significaría estar en uno, y por eso es que reunión, seinemilistle, ¿sí? Ahorita que, perdón si estoy quitándole más tiempo a esto. Esta partícula lis la podemos utilizar como un verbalizador de nominal, o sea, no, perdón, como un nominalizador de verbal, o sea, agarro mi verbo, le pongo lis y ya con eso lo estoy haciendo un nominal. Si sennemi es estar juntos, sennemilis sería, pues, la cosa de estar juntos, en este caso, reunión. Y pues el tli, porque ya sabemos que tienen que llevarla. Entonces, por eso es que muchas veces terminan las cosas con listli en esta lengua, y estoy seguro de que lo habrán visto. Y cuando lo vean y no esté ligado a un verbo, está mal utilizado. Hay un montón de lugares donde se mal utiliza, como por ejemplo, para llamarle ulama listli, pero ulama no es un verbo, así que no se le puede aplicar. Solamente era para que lo vieran. Eh, también también se puede hacer esto de acá, reverenciarla, Chennemilitzintli, pero pues ya se imaginan que eso ya es para hablar de cosas, para hablar de la cofradía, por ejemplo, ¿no? O sea, para reverenciar las reuniones incluso. Pero bueno, íbamos al verbo nemi. Si nemi está así nomás, si es intransitivo, pues lo que íbamos a hacer, nemilía, le subimos la valencia y acá se la volvemos a bajar. Monemilía está, ¿sí? Estese, monemili, porque solamente se lo hemos subido de intransitivo a transitivo, ¿sí? Y así es como vamos a estar haciendo la reverencia, dándole una gran vuelta a lo que estemos diciendo, para que no sea una orden, sino que sea pedirle a una persona que tenga la voluntad de hacerlo. Perdón si me repito un montón en esto, pero sí me interesa que quede
bastante claro. Acá está lo que les había dicho antes, voy a volver a cambiar. Acá está lo que les había dicho antes de que los que terminan en IA o en OA van a tener Perdón, se sigue viendo la barra de escritura. El Sí, Word. ahorita estoy cambiando, perdón. No. Acá está el que les decía de que los terminados en IA o en OA se les va a aparecer el WIA, que acá no aparece con la W que lo veíamos, sino que con la otra ortografía, ¿no? Pero no pasa nada. Acá tenemos lo que veamos los ejemplos que nos da este. Tlaxcuiloa, que era escribir. Tlaxcuilhuia, tú escribes. Tlalmazaloa. Este verbo lo metieron acá, pero si se fijan por qué el verbo almorzar, que no sé, que no es transitivo, terminaría de esta forma, y es porque es un poquito gracioso. Almasta es la forma en la cual se nahuatizó la palabra almuerzo. Entonces, almazaloa es almorzar, pero porque de almorzar de la palabra castellana se nahuatizó. Entonces, no sigue del todo la regla porque es un intransitivo terminando así, pero pues ya luego, ¿saben qué? No, ahorita lo vamos a ver. ¿Se acuerdan que les había dicho que todo esto va a ser simplemente, ¿cómo es que se llama? Tips sueltos a esta clase en general ahora por lo visto, pero vamos a seguir. ¿Se habían dado cuenta de que les había dicho que cuando estamos haciendo la reverencialidad de los que son totalmente reflexivos, como por ejemplo, digamos que le estoy diciendo a una señora que se muera, porque es una señora con la cual, una vecina con la que tengo un conflicto. Así que, Miki, ¿sí? Shemiki es morite. Shimomikti se pero si se lo voy a decir que esto que ya es con una reverencialidad, porque a pesar de que me esté peleando con ella, sigue siendo una señora, y como mi verbo ya está en reflexivo, le voy a poner el sin, y con eso ya lo tengo en reflexivo, y luego owa. Pero como está en imperativo, le quitamos la shimomictitzino, o sea, mátese, ¿bien? Shimomictitzino, mátese. Esta oa final es la que vamos a utilizar default para hacer, para que pasen la aduana los verbos del castellano al náhuatl y nos van a aparecer cosas como por ejemplo comentaroa, ¿sí? Y ahora que ya tiene terminación oa, ya sé cómo funciona el verbo porque ya sé cómo funcionan los verbos que terminan en oa y que tienen una raíz más allá de monosílaba. Así que sí, le voy a decir a alguien para decirle que comente algo. Si comentaron. ¿Sí? Maestro, yo veo aquí nada más Perdón, otra vez. ajá, Sí, es que tengo sí. un problemita con esto de acá. Lo repetimos, no se preocupen. Una disculpa. ¿Ahora? Sí, Listo, ya. gracias. Vale, como les decía, esta es la forma que vamos a utilizar para agarrar nuestros verbos en castellano y que puedan moverse dentro del ecosistema del náhuatl. Si se fijan aquí ahora, con esta forma ya puedo utilizar de cualquiera de las formas que quiera. Ni comentaros, yo comentaré y así. Bien, porque como era la forma más regular, pues es la que se escogió para crear,
ajustarlos, se escogió no por una especie de concilio, sino que se escogió naturalmente por el uso, para llegar a eh, para hacer llegar todo este nuevo vocabulario que nos ofrecía una lengua nueva y muchísimo más fuerte y hegemónica, para poder sacar recursos léxicos de esa lengua y poderlas pasar a esta lengua. No es extraño. De hecho, en el castellano de México hay dos estrategias para hacer esta especie de digestión y dependen de la clase social. Una clase social baja, poco educada y popular va a utilizarlos poniéndoles la terminación ar-ir, como por ejemplo, guachar, ¿sí? Facebookear, o sea, tuitear. Mientras que una clase más acomodada, o sea, con blanquitud antropológica, va a utilizar otra estrategia que va a ser ponerlo todo en gerundio, como por ejemplo decir, voy a hacer running, ¿sí? O hacer cherry picking. ¿Sí? Entonces, si esos términos hubieran nacido de otra clase social, serían ranear y cherry pickear. ¿Sí? Entonces, cada una de las lenguas del mundo tiene una herramienta diferente como para poder tomar prestado, entre comillas, léxico de las lenguas que le rodean. O sea, se dice, me voy a hacer una formulita para agarrar las palabras de otras lenguas y enriquecer la mía. O sea, todas las lenguas viven en un buffet eterno, agarrando de todos lados, ¿sí? Entonces, esta es la herramienta que vamos a utilizar para agarrar un verbo en castellano y pasarlo al náhuatl. No abusemos tampoco de ella porque he visto un montón de gente que comienza a decir cosas como daroa. O sea, tenemos maca. No es necesario inventar algo tan extraño, ¿sí? Pero bueno, siguiendo con lo que estábamos, perdón si me distraigo en algunos momentos, pero es que si se dan cuenta, por eso no me gusta mucho usar textos porque vienen cosas que me distraen. Vámonos de vuelta. Bueno, pero lo que les decía es, si terminan en OVA, vamos a utilizar para ello el WIA, y esto nos lo va a hacer muchísimo más sencillo. Veamos qué otros ejemplos de por acá nos pueden ser útiles. Tlapolhuia, tú lees. Este Tlapolhuia es leer en voz alta, pero lo vamos a dejar como lees, cuentas, relatas. Sí. Y así. Y ya luego el resto, que ya lo pueden ir viendo más adelante, es simplemente que se nos van a hacer las cosas bien largas cuando le vayamos aplicando todo lo que habíamos visto, porque si se habrán dado cuenta, esto de subida y bajada de valencia también lo vamos a poder ocupar en imperativo en los pasados que vimos, lo vamos a ver en los pretéritos, lo vamos a ver en presente indicativo, en todas las formas que hemos estado viendo hasta ahorita, en todas se va a hacer, solamente que ahora nuestro verbo va a ser un poquito más largo porque le habremos subido y bajado valencia. Pero todo lo demás, ¿se acuerdan que si vimos esta forma de hacer los pasados que era le quitamos la última vocal y le ponemos que en el caso de los plurales, en el caso de que terminen en ia o a, le ponemos una h, etcétera, etcétera? Todo esto ya lo tenemos bien marcado y aquí vemos cómo sigue funcionando. O sea, sigue funcionando esta forma porque hablar una lengua es correr. ¿Sí? Hablar una lengua es como correr. Tenemos que acostumbrarnos a que la musculatura aprenda a hacer de manera automática las cosas. Esto va a hacer correr mientras hacemos malabares, porque tenemos que estar pendientes de subirle y bajarle la valencia, pero que también toda nuestra conjugación esté correcta. O sea, que sí estemos diciéndole que no me haya equivocado con la transitividad, que sí esté diciéndola correctamente en cuanto a número, que no me haya equivocado de tiempo, etcétera. Todo lo que hemos estado viendo hasta ahorita, todo exactamente, solamente que, de nuevo, con valencia subida y bajada otra vez. Y aquí vemos los ejemplos, ¿sí? Entonces, el funcionamiento que nos podía parecer engorroso en un primer momento cuando lo estábamos viendo de manera únicamente teórica, aquí podemos ver que sí funciona y que
no se entorpece, que para nosotros puede parecer en un momento un poquito complicado, pero que cuando ya tenemos todo esto, cada uno de estos ejemplos que tenemos por acá, lo podemos volver a tomar, volver a desglosarlo y ver que las formulitas que hemos estado viendo hasta ahorita están funcionando. Entonces, lo único que les pediría a partir de, o sea, cuando vean este video, los que están en YouTube y nosotros que estamos aquí presentes en este momento, es que revisásemos de este texto que acabo de mandar los ejemplos y que le hiciéramos un corte morfológico. O sea, que los separásemos y así viésemos que todo lo que hemos estado hasta ahorita parloteando y en lo que hemos andado perdiendo el tiempo, en realidad sí funciona realmente dentro de la lengua y sí maneja ¿cómo es que se llama? Y sí maneja todas estas vueltas y que cuando no lo hace, comencemos a sentirlo raro, ¿sí? Que nos comencemos a acostumbrar a que esto funciona así y que cuando uno de los elementos haga falta, comencemos a sentir que por qué hace falta ahí y sepamos corregirlo, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan que les había dicho que la palabra, aquí está, para, para, para barrer esta tlachpana? ¿Se acuerdan que yo les había dicho tlaochpana? Pues es simplemente porque ese tla es una voz antipasiva. El verbo originalmente era ochpana, pero pues por la cuestión de la deformación va a haber gente que diga tlaochpana y gente que solamente diga tlachpana, ¿sí? Entonces, ahí, se los digo porque ahí hay un corte morfológico que cuando ya entendemos más o menos cómo va qué significan cada una de las partículas, ya podemos ir sabiendo cómo armar nuestro rompecabezas y por qué es que cada una de esas formas están ahí, que no es fortuita. Ujú. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. No, muy interesante, al contrario, muy ilustrativo. Vale, perfecto. Entonces, ya saben, tienen los videos, tienen la clase anterior y tienen este texto. Entonces, lo único que quisiera yo que hicieran para aprender a manejar un poquito mejor esto es hacer esos cortes que les decía. O sea, como por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo aquí rapidito. O sea, no es una tarea, háganlo si quieren realmente, solamente se los digo porque realmente es muy útil para comenzar a manejar esto ya de manera al dedillo, no sé cómo decirlo, para poder hacerlo de corrido. Vamos a agarrar uno cualquiera. Vamos a ver. Este que está sencillo, ¿bien? Timotlacualtía, que es el que habíamos utilizado hasta el anterior, y para hacer un pequeño ejercicio, lo vamos a poner en una conjugación que no tenga aquí, y que sea una que lo haga muy largo, ¿bien? Por ejemplo, tenemos el verbo titlacua, que es comer, ¿no? Esto sería vos comes en general. Bien, entonces lo que tendríamos que hacer es, en este caso no va a funcionar el quitarle la última porque tiene raíz monosílaba. Así que le O vamos a sea, dejar como, cambio a su escrito, maestro. ay, perdón, otra vez. Qué bueno que me están avisando a cada rato, si no, qué vergüenza. ¿Vale? Ahora sí. Sí, Sí, ya. Gracias. Vale, lo primero le vamos a subir la valencia, ¿no? La cualtía y se la vamos a volver a bajar. Aquí, acuérdense que le vamos a poner el mo aquí. Normalmente tendría que ir acá, pero ya saben que la voz antipasiva siempre se pega aquí, siempre se pega al verbo. O sea, la que manda es esta. Bien. Timotlacualtía. Perfecto. ¿Qué significaría? Usted come. ¿Sí? Entonces, usted comió o timotlacualti. ¿Sí? Porque ahora nuestro verbo es así de largo. Y ya sabíamos que para hacer los pretéritos,
Paso número 1, quitamos la A, le ponemos una O al principio, y ya sabemos que si terminaba en nia o en ova, le vamos a poner este de acá, ¿sí? Esto es usted comió. Si dijera ustedes comieron, ya saben que le vamos a quitar este de acá, que es tide, ¿no? De segunda persona, y le vamos a poner nan. O nanmotlacualtij. Pero como es plural, onanmotlacualtijque, ustedes comieron, ¿sí? Literalmente, ustedes a sí mismos o a sí mismas se hicieron comer. Si se fijan, simplemente el reverencial lo que hizo fue engordar nuestro verbo, pero toda la demás morfología que hemos visto hasta ahorita se la vamos a ir aplicando igualita, ¿sí? Entonces, este verbote gigante que vemos acá significa ustedes comieron. Y si hago esto, ya lo tenemos como pregunta. Ustedes comieron, pero ustedes no, es que en castellano latinoamericano no hay diferencia entre ustedes con reverencia y ustedes sin reverencia, pero se entiende que estamos hablando con reverencia, ¿no? O sea, vuestras mercedes, por decirlo de alguna manera, vuestras mercedes ya comieron, ¿sí? Que también si le queremos poner el ya, este ya es jugar demasiado, pero ¿se acuerdan de que esta era la contracción del y cuando la siguiente comenzaba con vocal, ¿no? ¿Ya comieron ustedes? Entonces, por eso está luego el mito de que las palabras en náhuatl son larguísimas, ¿no? Y todo esto. Hay palabras larguísimas, hay frases que son una palabra, como esto que estamos viendo acá, pero no es lo normal que las palabras sean así. O sea, ya hemos hablado mucho acá y creo que ya se dieron cuenta de que no es lo normal que las palabras lleguen a esta longitud. A esta longitud llegan casi solamente en reverencial. O sea, que cuando veamos estas grandes palabras gigantescas así, cuando le están metiendo como cuatro o cinco complementos en una sola palabra, saben que algo no está funcionando bien. Lo que hace que palabras se generen así de largas es solamente la reverencialidad. ¿Sí? Pero no por otra cosa, sino que porque un verbo que tal vez era chiquito lo agrandó, y como ya nuestra forma de expresarnos en esta lengua es andarle poniendo collares de flores a todo, andarle aplicando más morfemas a todo, pues por eso es que se nos va a lograr una como esta. Pero como les digo, no es lo natural, porque incluso el habla reverencial no es tampoco lo más natural, sí requiere un esfuerzo por parte incluso del hablante nativo. Entonces, este tipo de cosas van a ser trabalenguas, e incluso el hablante nativo cuando las esté diciendo tiene que decirlas despacito porque se traba, ¿sí? No hay, es como si en castellano, a ver, yo sé que viene del purépecha, pero parangarico tirimícuaro, un hablante del castellano normal se toma 2 respiros antes de decirlo para decirlo. Esto es lo mismo. O sea, incluso si la frase fuera larga en sí misma, sin quien diga que no, a mí me salen a la primera, que no sé qué, pues está presumiendo en realidad, porque la gracia de hablar en reverencial es que te cueste. ¿Sí? Incluso coloquialmente en el área cultural, si te cuesta decirlo, pues se toma bien. ¿Sí? De nada que estás haciendo un esfuerzo y eso es lo que se busca, que se note que hay un esfuerzo en mi expresión. ¿Todo bien hasta ahorita? Sí. Sí, bien. Vale, perfecto. Entonces, yo creo que por hoy nos podemos quedar hasta acá y dar por cerrado el caso ya del reverencial. Lo vamos a seguir repasando, así como ahorita que agarramos una cosa y hablamos de otras en intermedias, vamos a seguir repasándolo un poquito, pero sí les pediría que hicieran este ejercicio, que sería el de hacer los cortes en esto que acabamos de ver, ¿sí? Hacer los cortes morfológicos para identificar dónde está cada una de las cosas y qué significan. Si se fijan, todo esto tiene en sí mismo bueno, este no, porque este le acompaña a este de acá. Todo esto en sí mismo tiene un significado por sí mismo. Esto es ya, esto es pasado, esto es ustedes, esto es a sí mismos, reflexividad, esto es en general de no estoy diciendo qué es lo que voy a comer. Esto nada más es el verbo comer.
Esto es la reverencialidad, que viene acompañada con esto de acá, y este es el plural. ¿Sí? El plural para mis pasados como o. Todo eso lo hemos visto en este curso, así que podemos identificarlo, solamente sería que hagamos el ejercicio de cortarlo para que se nos interiorice tanto el orden en el que van como para qué sirve cada una de estas. Y ahora que tenemos esta colección de palabras largotas en el PDF, podemos hacerlo con muchísima más celeridad. ¿Les parece bien? Sí. Sí. Vale, perfectísimo y se los agradecería muchísimo. Me encanta que dejemos claro acá que pues hay que desromantizar un montón la lengua, que no es una cuestión de eso no se puede decir en nada. O sea, hoy en El Salvador hemos escuchado unas cosas como, por ejemplo, decirnos es que no existen malas palabras en náhuatl porque los ancestros no decían malas palabras porque eran muy sabios. Y a ver, todo problema humano que exista dentro de cualquier comunidad va a estar, entonces quitémosle ya esa aura de sacralidad a una lengua porque funcionan como todas las lenguas del mundo, a base de contradicciones, a base de evolución, a base de purga para sí misma. O sea, funciona como todas las lenguas del mundo y podemos matematizarla y esquematizarla como todas las lenguas del mundo. O sea, podemos pasarle rayos X y verle el esqueleto porque lo tiene como todas las demás. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos aprendiendo a hacer ahorita de este lado. O sea, ver las costuras, ver los hilos que manejan la lengua, como si fuera una marioneta, a ver las líneas de la Matrix. Y una vez lo sepamos hacer, va a ser muchísimo más fácil porque el resto es solamente llenar con vocabulario. Mm, ¿Les parece bien si nos quedamos hasta acá entonces? Sí. Vale. Maestro, nada más, si me vuelve a repetir, la lengua tiene contradicción. ¿Qué más me dijo? Ah, vale. No, solo enumeraba así a lo tonto. No, les decía que las No, lenguas, no, porque siento que tiene riqueza. ajá, las contradicciones a las que me refiero es que, desde el punto de vista marxista, que se nace de lo hegeliano y todo esto, todos los fenómenos del mundo son el producto de una contradicción. En el caso de las lenguas es el principio de economía, que es tengo que hablar rápido y decir pocas cosas porque quiero gastar lo menos posible de esfuerzo en hablar, y el otro es el principio de explicidad, que es quiero ser claro. Esta contradicción es la que hace que la lengua evolucione. Por ejemplo, quiero ver un ejemplo que se tenga a la mano. Por ejemplo, cuando en castellano de México se dice hiciste, esa S significa segunda persona, y si se fijan, todas las que son de tú terminan con S. Por ejemplo, tú vienes, tú harás, tú harías, todas las que llevan tú terminan en S. Entonces, tú hiciste, le hace falta esa S. El hablante Sí, sí. dice, aquí me hace falta una cosa, lo siento incompleto y lo voy a rellenar porque quiero que suene bien y porque quiero que mi lengua cumpla las reglas. Entonces, a pesar de que nos dicen por otras razones que no, estamos siguiendo el principio de explicidad. Tengo que ser explícito, tengo que ser claro, tengo que aclarar y tengo que ponerle toda la morfología que necesite y por eso le pongo una S ahí. Y Muy bien. eso se contradice con el principio de economía, que es el que digo cuando digo vas a ir, en lugar de decir vas a ir, digo vas, porque Correcto. quiero ser rápido y quiero gastar lo menos posible de tiempo y esfuerzo. Entonces, esta pulsión de gastar lo menos posible y la otra de ser lo más claro posible se contradicen. Y cuando se pelean es donde nace la evolución del idioma, porque los hablantes dicen, con ser claro me basta, no tengo que economizar tanto, prefiero que sea todo esto claro. Y otro hablante del pueblo de Junto va a decir, pero es que ya está claro, yo creo que con hablar menos está bien, ¿sí? Y esta contradicción es la que hace que en un pueblo digan las cosas más largas y en el otro digan las cosas más cortitas. Y la lengua evoluciona a partir de esa pelea que tenemos todos los hablantes de ser claros, pero no cansarnos, ¿sí? Entonces, Muy bien. eso es lo que ocurre acá. La lengua evoluciona de esa forma. El hablante
Cuando no está hablando en reverencial, le hace más caso a la economía y dice, ¿para qué? ¿No? Pero cuando está enfrente de una persona que le intimida o a la cual le debe emocionalmente muchísimo o con la cual tiene una compenetración emocional grande, hace a un lado el principio de economía y se fija más en el de explicidad. Tiene que quedar muy claro mi respeto por esta persona. Así que no importa que gaste mucho esfuerzo porque quiero ser claro en que le respeto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que genera esta evolución. Muchas gracias, maestro. Uh-huh. Y como les digo, no es solamente con el náhuatl o con el castellano. Todas las lenguas del mundo, desde chino, lenguas africanas e inglés, todas hacen esta misma cosa, pelearse consigo mismas. Por eso es que cuando a veces explicamos este tipo de cosas, les decía, y viene la lengua y piensa, yo no quiero hacer esto, pero tengo que. Es porque ese diálogo interno se da siempre en los hablantes, solo que es en un microsegundo y por eso no nos damos cuenta. Ahora sí. Bueno, perdón si me alargué otra vez, más de lo que debía. Les agradezco a las tres, muchísimas gracias por estar aquí y mantener este proyectito a flote. Y ya casi vamos terminando la parte de la gramática y vamos a comenzar ya con lectura en la lengua directamente, que lo vamos a hacer con los cuentos de Luz Jiménez. ¿Les parece bien? Sí, de acuerdo. Sí. Muchas gracias, maestro. Vale, se les espera aquí la siguiente semana y hasta entonces. Gracias, maestro. Buena semana. Gracias, compañeras. Gracias a ustedes. Abrazo a todos. Bye. Bonita noche. Igualmente. Bye.